Lo que estás viendo no es un accesorio de una película de terror. Es un objeto real. Una silla, descubierta en una remota granja de Wisconsin. Fabricada con los materiales más impensables. Piel, rostros y huesos humanos. Y esto era solo el principio del horror. Bienvenidos a El Códice Perdido. Hoy no abrimos las páginas de un libro antiguo, sino el expediente clasificado de uno de los criminales más perturbadores de la historia norteamericana. Un hombre cuya macabra artesanía inspiraría a los peores monstruos del cine. Para entender la pesadilla, primero debemos viajar a un lugar donde las pesadillas no parecían tener cabida. Plainfield, Wisconsin. Un pequeño pueblo en la década de 1950. Un punto perdido en el mapa donde el tiempo parecía transcurrir más lento, donde el mayor escándalo era una mala cosecha y las puertas se dejaban sin cerrar. En este remanso de paz vivía un hombre llamado Edward Gain. Para los habitantes de Plainfield, Eddie era simplemente el vecino extraño, un hombre solitario y tímido que vivía aislado en la vieja granja familiar desde la muerte de su madre. Hacía trabajos esporádicos, reparaciones, y a veces cuidaba a los niños de los vecinos, quienes lo recordaban como un hombre amable que les contaba historias extrañas sobre lugares lejanos y curiosidades macabras que leía en sus revistas. Nadie sospechaba, nadie podía imaginar lo que ocurría detrás de las ventanas tapiadas de esa granja. Nadie conectaba al tímido Eddie con los extraños sucesos que a veces rompían la monotonía del pueblo. La profanación de tumbas en el cementerio local. Las autoridades lo atribuían a vándalos, a bromas de mal gusto de adolescentes, pero la verdad era mucho más oscura. La verdad yacía en la mente de Ed Gain, un hombre consumido por la figura de su madre Augusta, una mujer fanáticamente religiosa que le había enseñado que el mundo exterior era un lugar corrupto y que todas las mujeres, a excepción de ella, eran instrumentos del diablo. Tras la muerte de Augusta, Ed se quedó solo, atrapado en el silencio de la granja y encadenado a la devoción por su madre muerta. La soledad se convirtió en obsesión, y la obsesión en un plan demencial. Empezó a visitar el cementerio por las noches, pero no buscaba joyas ni objetos de valor, buscaba materia prima. Desenterraba los cuerpos de mujeres de mediana edad, aquellas que en su mente retorcida se parecían a su madre. Las llevaba a su casa, no por un deseo carnal, sino por un propósito mucho más aterrador. Nadie podía imaginar que dentro de esa casa, en el silencio de la noche, Eddie no solo estaba conversando con los cadáveres, estaba construyendo algo. Un proyecto que pronto requeriría materiales más frescos. El 16 de noviembre de 1957, la frágil paz de Plainfield se hizo añicos. Bernice Worden, la dueña de la ferretería local, una mujer robusta y conocida por todos, desapareció. Su hijo, que también era ayudante del sheriff, llegó a la tienda para encontrar la puerta abierta, las luces encendidas y un silencio sepulcral. El registro de la caja había desaparecido, lo que inicialmente apuntaba a un simple robo. Pero entonces vio algo que helaba la sangre, un rastro oscuro y denso en el suelo de madera. Un rastro de sangre que se perdía en la parte trasera del local. Bernice Worden no se había ido, se la habían llevado. El pueblo entero se movilizó. Un robo era una cosa, pero una desaparición violenta era algo que solo ocurría en las noticias de las grandes ciudades. La policía peinó la zona, interrogó a los vecinos, pero no había pistas, hasta que alguien reparó en un pequeño detalle. Un trozo de papel que se convertiría en la llave del infierno. El último recibo de venta que Bernice había escrito ese día. El nombre del cliente estaba anotado en la parte superior, Ed Gain. Los agentes sabían que Ed había estado merodeando por la tienda ese día, hablando con Bernice y preguntando si podía volver más tarde para que le echaran un vistazo a su furgoneta. Era la última persona que se sabía que la había visto. El sheriff del condado, Art Schley, y uno de sus capitanes se dirigieron a la granja Gain. No esperaban encontrar a un asesino, esperaban interrogar a un testigo. Pero a medida que se acercaban a la propiedad, una sensación de inquietud empezó a crecer. La granja estaba en un estado de abandono total.
rodeada de coches oxidados y chatarra. No había luces ni señales de vida. Parecía un lugar muerto, abandonado por el tiempo. Ashley dejó a su capitán vigilando la casa principal y se dirigió a una pequeña cocina de verano adyacente a la casa. La puerta estaba cerrada. Con una linterna en la mano, forzó la entrada. El aire en el interior era gélido y denso, cargado de un olor metálico y dulzón. La linterna barrió la oscuridad, iluminando herramientas, trastos y un desorden indescriptible. Apuntó el haz de luz hacia el techo y entonces lo vio. Colgado de las vigas, suspendido por los tobillos, había un cuerpo. Estaba decapitado y completamente vacío por dentro. El sheriff retrocedió, tropezando en la oscuridad con el corazón martilleándole en el pecho. Acababa de encontrar a Bernice Worden, pero no sabía que ese era solo el primer descubrimiento. El más inocente, el verdadero horror, el museo de la locura, todavía le esperaba al otro lado de la puerta, en la casa principal. Cuando los refuerzos llegaron y se atrevieron a cruzar el umbral de la casa principal, el hedor a descomposición y suciedad se volvió insoportable. La escena que les recibió era un testamento a la demencia. La granja de Ed Gein no era un hogar, era un mausoleo. La casa estaba atiborrada de basura, pilas de revistas, libros sobre anatomía y parafernalia nazi. Pero entre el desorden, comenzaron a emerger objetos que desafiaban toda lógica y cordura. Objetos que no pertenecían a este mundo. Sobre una mesa, la policía encontró un tazón. Al iluminarlo se dieron cuenta de que no era de cerámica. Era la parte superior de un cráneo humano, pulida por el uso. Había varios de ellos, apilados, como si fueran la vajilla de diario. A medida que avanzaban por las habitaciones, cada descubrimiento era más espantoso que el anterior. Encontraron pantallas para lámparas cuidadosamente confeccionadas con piel humana, tan finamente cosida que, en la penumbra, casi parecían de pergamino. Vieron una papelera hecha de carne y un cinturón decorado con una macabra colección de pezones humanos. Los tiradores de las persianas no eran de tela, sino tiras de piel con un rostro humano cosido en el extremo. En la cocina, los investigadores encontraron trofeos grotescos, partes íntimas de mujer conservadas como reliquias en cajas. Sobre la cama de Ed, el horror alcanzó su cenit. Una colección de máscaras. Pero no eran de cuero o tela. Estaban hechas con los rostros reales de las mujeres que había desenterrado, algunas con el maquillaje todavía visible. Gein confesó todo sin oponer resistencia, con una calma escalofriante. Explicó que los objetos no eran solo decoración, eran parte de un proyecto. Un traje de mujer, un disfraz completo hecho de piel humana que estaba confeccionando para poder, literalmente, meterse en la piel de una mujer. Su objetivo final, confesó, era convertirse en su madre, resucitarla a través de su propia carne. En medio de este museo del horror, la policía encontró el cuerpo de su segunda víctima, Mary Hogan, la dueña de una taberna local desaparecida años atrás. Su cabeza estaba en una caja de cartón. El horror de la granja Gein iba más allá de lo que cualquier agente había visto o imaginado. No estaban en la casa de un hombre, estaban en la guarida de un monstruo. La noticia de la granja de los horrores de Plainfield estalló como una bomba en la conciencia de Estados Unidos. Los periódicos la apodaron la Casa de los Horrores y la Carnicería Humana. Ed Gein, el tímido y solitario granjero, se convirtió en una celebridad macabra de la noche a la mañana. La granja se convirtió en una atracción turística morbosa, hasta que en 1958 ardió hasta los cimientos en un incendio que muchos creen que fue provocado. El pueblo de Plainfield, avergonzado y horrorizado, quería borrar la mancha de su historia, pero era demasiado tarde. El legado de Ed Gein apenas comenzaba. Gein nunca fue a prisión por sus crímenes. Fue declarado legalmente loco, no apto para ser juzgado. Los psiquiatras diagnosticaron que sufría de esquizofrenia y una psicosis profunda, arraigada en su relación patológica con su madre. Pasó el resto de su vida recluido en instituciones mentales del estado de Wisconsin. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Dentro de los muros del hospital,
el monstruo desapareció. Ed Gein era, según los informes, un paciente modelo. Era educado, tranquilo y pasivo. Le gustaba leer y realizar trabajos manuales. Era el vecino amable que todos en Plainfield creían conocer. Murió en 1984 de cáncer y fue enterrado en el mismo cementerio que una vez profanó, en una tumba sin nombre junto a su madre. Pero la historia de Ed Gein no terminó con su muerte. Su demencia era tan única, tan visualmente aterradora, que se filtró en la imaginación de los escritores y cineastas. Su retorcida devoción por su madre dio vida al tímido y mortal Norman Bates en la novela Psicosis de Robert Bloch. Su costumbre de usar máscaras de piel humana y decorar su casa con restos humanos se convirtió en la inspiración directa para Leatherface, el aterrador asesino de La Matanza de Texas. Y su deseo de crear un traje de mujer para convertirse en su madre fue la semilla para el personaje de Buffalo Bill en El silencio de los corderos. 3 de los villanos más icónicos del cine, todos nacidos de la mente de un solo hombre real. Ed Gein no era un asesino en serie en el sentido tradicional. No mataba por placer o por un impulso irrefrenable. Fue un profanador de tumbas y un asesino de oportunidad. Un artesano de la locura cuyo verdadero horror no reside en cuántos mató, sino en lo que hizo después. Su historia nos obliga a hacernos una pregunta inquietante. ¿Los monstruos nacen o se crean en el silencio y el aislamiento de una vieja granja olvidada?